Bienvenidos, estimados participantes, a la continuación del curso, ahora de manera remota, el curso de probabilidades. Nosotros habíamos evaluado hasta lo que está justamente antes del teorema de Bayes y llegamos viendo material hasta la distribución geométrica. Sin embargo, vamos a mencionar de nuevo la distribución geométrica, pero la evaluación va desde el teorema de Bayes, incluyendo el teorema de las probabilidades totales o teorema de Bayes. Las distribuciones de la Bernoulli o binomial de esta familia comienzan con la definición de la distribución más básica, que es la distribución de Bernoulli, que es un solo experimento donde ese experimento puede dar dos casos, digamos, que son éxito o fracaso. Y todo se define en términos de la distribución de éxito, como ustedes pueden ver allí. La probabilidad de éxito es P y de que no se dé el éxito, que se dé fracaso, es 1 menos P. En el caso de la binomial, lo que hacemos es sumar los éxitos. Por lo tanto, se da n repeticiones del experimento y estamos interesados en la probabilidad de que se den una cantidad de éxitos que está entre 0 y n. En el caso de la distribución geométrica, estamos interesados en el número de experimentos hasta lograr el primer éxito. Es decir, que en este caso estamos calculando la probabilidad de que el primer éxito se dé, ya sea en el primer experimento, en el segundo, etc. Y acá tenemos la fórmula de la distribución, ¿sí? Si x fuese 1, esto sería P, es decir, que se dé el éxito de una vez. Si fuese 2, si x fuese 2, sería que se dé un fracaso y luego el éxito. Si x vale 3, sería que se dé fracaso, fracaso y luego el éxito. Por tanto, sería 1 menos p por 1 menos p por p. Ahí pueden ver ustedes también la esperanza y la varianza de esta distribución. Acá tenemos un ejemplo. Podemos leer. Dice, una empresa de exploración petrolera realiza una serie de perforaciones, sondajes, hasta encontrar el primer pozo que sea productivo. Se supone que esas exploraciones son independientes una de otra. La probabilidad de que un pozo sea productivo es igual a 0.2. Por lo tanto, si nosotros definimos éxito como que el pozo sea productivo, la probabilidad de éxito será 0.2. Nos preguntan primero, calcular la probabilidad de que el primer pozo productivo sea el tercer pozo perforado. En este caso sería que se dé fracaso, fracaso, éxito. O sea que sería 0.8, 0.8 por 0.2. Ustedes pueden ver en la PPT que estos ejercicios están resueltos en la parte de abajo, ¿sí? Como donde está comentarios, en la parte de abajo de cada una de las diapositivas. Luego nos preguntan, ¿cuántas perforaciones esperaría efectuar hasta encontrar el primer pozo productivo? Esto es, ¿cuál es la esperanza? La esperanza, si vemos arriba, es 1 entre P. Eso es 1 entre 0.2, o sea 5. Luego nos preguntan, calcular la probabilidad de que no se encuentre ningún pozo productivo si solo se dispone de capital para efectuar 5 perforaciones. Esto es, que se den 5 fracasos. Por lo tanto, sería 0.8 multiplicado por sí mismo 5 veces, es decir, 0.8 a la 5. Luego tenemos la distribución hipergeométrica o el modelo hipergeométrico. Nosotros hemos visto anteriormente casos como este, pero no lo hemos llamado hipergeométrica. Por ejemplo, vamos a verlo en términos de un ejemplo. Si nosotros tenemos una cantidad n, ¿sí?, de entidades, que pueden ser personas, ¿verdad?, n mayúscula, y sacamos una cantidad n minúscula, la cantidad total que podemos sacar es n mayúscula, la combinatoria de n mayúscula en n minúscula posibilidades. Ahora, en este caso, existe una cantidad de, vamos a suponer, mujeres. Esa cantidad la llamamos S, por lo tanto la cantidad de hombres será n menos S. Y queremos saber la probabilidad, ¿sí?, está S y n menos S, la probabilidad de que salgan X mujeres. Entonces las combinaciones posibles sería que del total de mujeres salgan X, ¿verdad? Y que del total de hombres salga lo que estamos sacando menos el X. Este es, digamos, el número posible de casos favorables
Y acá tenemos el número posible de casos totales. Y acá tenemos la esperanza y la varianza. Si vemos un ejemplo, dicen acá, una empresa recibe un pedido de 20 artículos. Como es caro inspeccionarlos todos, se inspecciona una muestra aleatoria de 6 artículos y si no hay más de un artículo defectuoso en la muestra, no se inspecciona. Como vemos, tenemos un total de n mayúscula de 20, del cual sacamos n, n minúscula, una cantidad, digamos, de 6 artículos. Ahora, en la primera pregunta tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que un lote que contiene 5 defectuosos no requiera inspección adicional y entonces sea aceptado? Si regresamos acá, si regresamos acá, vemos que entonces este 20, este n vale 20, estamos sacando 6 artículos y S sería la cantidad de defectuosos, serían 5. Y luego acá tendríamos 15 como la cantidad de no defectuosos. Luego, dependiendo del valor de X que queramos, calculamos la probabilidad. Acá nos dice cuál es la probabilidad de que un lote que contiene 5 defectuosos no requiera inspección adicional y entonces sea aceptado. Cuando no requiere inspección adicional, no requiere inspección adicional cuando X es igual a 0 o igual a 1. En el segundo problema nos dicen cuántas unidades defectuosas se espera encontrar en la muestra, incluye su desviación estándar. En este caso, pues es calcular la esperanza y la varianza utilizando la fórmula con los valores de los parámetros dados arriba. La siguiente distribución, ya no de la familia de las binomiales, es la distribución de Poisson. En este caso estamos modelando las llegadas a un cierto servicio. Esto puede ser llegadas a un banco, por ejemplo, o el número de personas servidas. Puede ser la cantidad de personas servidas por un cajero. Entonces, X sería, podría tomar valores 0, 1, 2, etcétera. Es la cantidad de personas que son servidas, ¿verdad? En un intervalo de tiempo específico. Ese intervalo puede ser un minuto, una hora, etcétera. Es muy importante definir claramente cuál es ese intervalo y determinar el lambda de acuerdo al intervalo. Acá tenemos una muestra de las funciones de distribución. Si lambda es igual a 1, vemos que la distribución está, digamos, muy sesgada hacia la izquierda, pero si lambda se aumenta, ya cuando lambda es 4, vemos un cambio importante. Cuando lambda es 10, ya tenemos que las ramas de la distribución son similares hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso se parece un poco a lo que vamos a ver después como distribución normal y a la binomial. Acá vemos la función como tal, ¿sí? Vemos que aparece el lambda, el E es la constante o la base de los logaritmos naturales que ustedes ya conocen. En particular, la esperanza y la varianza en una Poisson son iguales y es igual a lambda. O sea que es muy sencillo calcular en este caso la esperanza y la varianza. Vemos acá un ejemplo. En este caso es importante tomar en cuenta que este ejemplo es una combinación de las distribuciones binomiales o plantea un problema donde debemos diferenciar bien entre las distribuciones binomiales y la distribución de Poisson. Si leemos la primera parte, nos dice, a la oficina de recepción de solicitudes de crédito de un banco llega un promedio de 4 solicitudes por hora. Si nosotros fijamos el tiempo como una hora, tenemos que lambda igual a 4. Esto es para la distribución de Poisson de los tiempos, de la cantidad de personas que llegan a una hora. Ahora, luego nos dicen, se sabe que aproximadamente un 25% de las solicitudes son rechazadas. En este caso, entonces, nos está hablando de rechazo o aceptación, por lo que vemos que se trata de las familias de la binomial y la probabilidad de éxito, si llamamos rechazo a éxito, es de 0.25. Veamos entonces los problemas que nos plantean. Uno dice, calcular la probabilidad de que de un total de 3 solicitudes todas sean aceptadas. Esto es simplemente una binomial con n igual a 3 y p igual a 0.25. Ustedes pueden ver al final de la diapositiva la solución utilizando lo que ya conocemos. En la pregunta 2 nos dicen, calcular la probabilidad de que la primera solicitud rechazada sea la segunda que sea revisada. En este caso, entonces, se trata de la geométrica y el resultado sería 0.75 por 0.25, es decir, probabilidad
de fracaso por probabilidad de éxito. Luego dice, calcular la probabilidad de que se reciban a lo más dos solicitudes en media hora cualquiera. Es decir, ahora ya no estamos trabajando con las distribuciones binomiales, sino con la Poisson. Y nos dicen cuál es la probabilidad de que X tome ciertos valores. Dice, calcular la probabilidad de que se reciban a lo más dos solicitudes. Es decir, que se reciban 0, una o dos solicitudes. La probabilidad de que X valga eso para una distribución de Poisson con lambda, como dijimos arriba, igual a 4. ¿Sí? De nuevo, el problema está resuelto al final de la diapositiva. Acá tenemos otro problema, nos dicen, sea X el número de solicitudes de crédito que llegan a una financiera cada hora. Se sabe que la probabilidad de que no llegue ninguna solicitud en una hora es igual a 0.0497 y las llegadas son independientes. Fíjense, acá no aparece, esto no tiene nada que ver con la binomial, pero sí con la Poisson. Sin embargo, no nos están dando ninguna pista acerca de lambda, pero nos dicen que la probabilidad de que no llegue, es decir, la probabilidad de que X sea 0, es 0.0497. Con esto nosotros podemos reemplazar en la fórmula, sabemos que es lambda a la X, entonces como no conocemos a lambda, sería lambda a la 0, porque estamos hablando de la probabilidad de 0, por E a la menos lambda, ¿verdad? Sobre 0 factorial, que es 1, eso lo igualamos a 0.0497, despejamos a lambda, como pueden ver en la parte de abajo de la diapositiva, y tenemos que lambda vale 3. Luego nos dicen cuál es el valor esperado y la varianza. Sabemos que el valor esperado y la varianza es lambda, es decir, 3. ¿Cuál es la probabilidad? Segundo problema, ¿cuál es la probabilidad de que en una hora lleguen al menos 3 solicitudes? En este caso, la probabilidad de que lleguen 3, 4, etcétera. Eso, trabajando con el complemento, es 1 menos la probabilidad de que llegue 0, 1 o 2, que ya la conocemos. Otro problema, nos dicen acá, fallo de los componentes de un sistema. Andrés Gutiérrez, director de un centro informático, informa que su sistema informático ha experimentado 3 fallos de componentes en los últimos 100 días. Ok, acá vemos que no están hablando de un tiempo de 100 días. Si nosotros trabajamos en base a 100 días, nos dicen que hay 3 fallos, es decir, lambda valdría 3. Sin embargo, en los problemas nos van a hablar de otros tiempos y tenemos que calcular el lambda para esos tiempos. En el problema A nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que no haya ningún fallo en un día dado? En ese caso, entonces, nos están hablando de día y nos piden la probabilidad de que X valga 0. Como se trata de un día, ya sabemos que para 100 días pueden ocurrir 3. Por lo tanto, la probabilidad o el promedio para un día será 3 sobre 100. Ese será el valor de lambda para calcular este resultado, que es probabilidad de X igual a 0 con lambda igual a 3 sobre 100. Luego, en la pregunta B nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que haya uno o más fallos de componentes en un día dado? En este caso, sería la probabilidad de que X tome los valores 1, 2, etcétera, es decir, 1 menos la probabilidad de 0 que ya la teníamos. En la pregunta C tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que haya al menos 2 fallos en un periodo de 3 días? En este caso, vemos que nos están cambiando el periodo, por tanto, lambda cambia. Este lambda es de 3 días, es decir, 3 veces el lambda que teníamos previamente. Como el otro lambda era 3 sobre 100, este será 9 sobre 100. Con ese valor de lambda de 9 sobre 100, calculamos entonces la probabilidad de que haya al menos 2 fallos, es decir, de que hayan 2, 3, etcétera, o lo que es lo mismo, 1 menos la probabilidad de que haya 0 o 1 fallos. De esta manera hemos culminado con este primer video de las distribuciones binomiales y la distribución de Poisson. Espero que haya sido útil. Muchas gracias. Espero por sus preguntas. Estaré pendiente entonces para ayudarlos en la medida de lo posible. Gracias.